Lo logramos. Después de tantos años pidiendo y esperando que Valorant arregle su juego, finalmente nos entregaron lo que siempre habíamos pedido. Y no, por supuesto que no hablo del sistema de repeticiones, tampoco de un sistema de recompensas que valga la pena, algo que no sea predatorio y te recompense de manera justa por las horas y amor que inviertes en este pequeño Chernobyl. Mucho menos hablo de mejorar la protección para todos los jugadores que alguna vez hemos sido troleados, ofendidos y hasta acosados en una partida. Estoy hablando de algo verdaderamente importante para Valorant, algo que absolutamente toda la comunidad necesita de manera urgente, y eso es obviamente la inclusión de más agentes con géneros diversos. Por lo que muy seguramente alguien se preguntará, pero Bogart, ¿acaso no te bastó con Clove? ¿Cuántos tijerazos más necesitas para ser feliz? ¿Será que la espera del próximo agente furry finalmente te enloqueció? Y amigos, tienen que entender que a mí, Clove no me representa. El género que de verdad me representa es el de los hombres latinos fuertes y experimentados. Cabrones fuertotes que hacen que te duela la pinche vulva nada más de acordarte de ellos. Y eso es exactamente lo que Riot cocinó con Tejo, un agente que tiene la suficiente cantidad de fuego para ser declarado una amenaza tanto nacional como para tu mujer. Un agente que vino a reventar la meta, sí o sí, con la cosa más estúpida y floja que existe en cualquier videojuego, la cual es conseguir eliminaciones fáciles con el mínimo esfuerzo y haciendo unos cuantos clics todos pendejos en pantalla. ¿Te parece normal que un personaje sea capaz de hacer eso con una simple habilidad básica en un tactical shooter? ¿Que un jugador de CS2 va a ver esto y no va a dejar de burlarse de nosotros por un tiempo? ¿Que acaso no se suponía que las habilidades serían solo un apoyo en este juego? Porque tal parece que esa promesa ya valió más madres que el dinero que le presté a mi primo el furry. Y miren que los creadores de contenido tendemos a exagerar un poquito solo para generar vistas. Algunos ponen cara de estúpido en las miniaturas a cambio de unos likes. Pero la salida del nuevo agente Tejo, al igual que tu mejor amigo que se enculó con las chicas en Río, venía con la garantía de destrucción a gran escala. Porque desde el primer momento que liberaron a Máquina de Fuego 69, Tejo se volvió el agente obligado en un montón de composiciones de los torneos internacionales de la BST. Y es que su capacidad para limpiar esquinas con el dron y encima reventar cualquier espacio con sus misiles salvo serían atributos que pasarían menos desapercibidos que Luna Clark en una playa. La supremacía del Thanos colombiano sería incuestionable desde enero de 2025, y es que Riot ya había dado con la receta perfecta para servirle a todos la especialidad de la casa: arepas rellenas con las lágrimas de reinas papeadas. Porque si algo tenemos en común los mexicanos con nuestros hermanos parceros, esa es nuestra inexplicable afición por las explosiones. No hay nada más latino que los cohetes y explotar cositas. Y con Tejo, explotar gente está más garantizado que trabajar en un call center, cuando llevas dos recursos que habilitan el hemisferio más primitivo de nuestro ser y su apetito por la destrucción. Y yo sé perfectamente que muchos esperan que en esta revisión haga un determinado chiste que sé que todos están pensando, pero entiendan, banda, que uno tiene que saber dónde pintar su línea, por lo que no voy a hacerlo, y necesito que entiendan que todos debemos aspirar a ser mejores personas, aspirar a los buenos valores y no tener tachas en nuestro blanco historial como creadores de contenido. Así que mejor pásenme una coca, que estas líneas de guión están quedando casi tan potentes como Shakira facturando con el despecho. Así que sin más rodeos, es tiempo de hablar sobre todo lo que este viejo sabroso hace bien con todo su arsenal sensual. Y qué mejor forma que hacerlo de la forma más rebuscada, obsesiva y exhaustiva posible, dignas de mi exnovia tóxica. Mi nombre es Bogart y estás en una entrega más de los agentes de Valorant, la serie de videos más funable y con chistes tan cuestionables que francamente no consigo entender cómo superamos los 30,000 suscriptores. Por lo que en agradecimiento por su consumo preferente, es menester dialogar sobre las robusteces que distinguen y realzan los atributos de tan calificado individuo costero. Pero antes de hablar sobre las fortalezas de Tejo, el patrocinador de este video tiene un mensaje importante para ti. Y es que seguramente en algún momento has experimentado la desventaja de tener una conexión malísima, digna del tercer mundo. Desconexiones frecuentes, falta de servidores cercanos y un ping elevado son situaciones que representan una tremenda desventaja en cualquier juego que toques. Por lo que Exit Lag te trae la solución definitiva para que te vayas olvidando de todos esos problemas. Todo para que tú y tu e-date que vive en otro país nunca vuelvan a sufrir por la distancia y ahora hasta puedan disfrutar de una mejor conexión, guiño guiño, con esta super herramienta. Exit Lag es súper fácil de usar y cuenta con más de 2000 juegos con servidores optimizados alrededor de todo el mundo. Lo único que tienes que hacer es descargarlo desde la página oficial y crearte una cuenta. La aplicación te regala un periodo de prueba de hasta 3 días
sigas para que veas cómo funcionan sus servidores y compruebes por ti mismo cómo mejora tu conexión. Exit Lag tiene cualquier juego que quieras, desde Overwatch, The Finals, Call of Duty, Valorant y hasta otros que ni siquiera te imaginas que existen. Puedes dejar que la aplicación elija tus conexiones de forma automática, seleccionando la zona o país al que deseas conectarte, o emplear los métodos más avanzados y personalizados para que puedas optimizar las rutas como mejor te acomode. Lo mejor es que puedes almacenar varias configuraciones de diferentes juegos en la misma aplicación, para que apenas arranques todos tus juegos, todo esté listo para disfrutar de la mejor conexión y aprovechar la ventaja de tener un ping mucho más bajo. Entra e inscríbete ya para aprovechar la promoción del 50% de descuento en el plan anual utilizando el código que te comparto en pantalla. Por lo que muchas gracias a Exit Lag por patrocinar este video. Regresemos ahora sí a hablar sobre Don Tejo. Está bastante claro que la existencia de Tejo es la respuesta de Riot para toda la comunidad que tenía chingue y jode que el juego ya se estaba muriendo. Y es que ciertamente, para diciembre de 2024, Valorant tuvo un declive importante de jugadores y audiencia, un tema del que ya conversamos extensamente en otro video y que me limito a recordarles cómo el metajuego estuvo más de 20 meses estancado a causa de las últimas salidas de agentes. Ninguno pudo hacer un cambio importante en las composiciones, y aunque solo Clove consiguió sobresalir desde el día 1, tampoco era un personaje que fuera a revolucionar las combinaciones de agentes de los torneos internacionales. Básicamente, la salida de Tejo es un ¿querías agentes rotos? Toma tu chingadera y ve a comprar otro pack de skins por parte de los desarrolladores. Y es que ahora sí, se mamaron. ¿Me vas a decir que Valorant sacó un agente que te revienta 2 zonas amplias del mapa como habilidad básica? Y que encima hacen casi el mismo daño total que la habilidad final de Brimstone? Yo siempre me considero una persona ocurrente, pero a lo largo de estos años, Riot de veras consigue dejarme sin palabras para describir estas estupideces. A estas alturas, ya solo pienso que el equipo de diseño de agentes deben ser personas muy divertidas y que seguramente no están bajo los efectos constantes de ningún estupefaciente. Saludables sujetos que deben ser esos cabrones. Porque los recursos de Tejo solo tienen una explicación, y es que Riot ya le vale madres todo si eso consigue que la gente no deje morir al juego y sus ventas. No iban a permitirlo cuando se ve que trabajaron tan duro en implementar los flex. Y aunque lo siguiente que voy a decir parezca demasiado anticapitalista de mi parte, la verdad es que ¿a quién le importa? Si con esto el juego vuelve a sentirse fresco y cambia la manera aburrida y frustrante en la que jugábamos con los mismos pinche agentes repetidos. El principal recurso de Tejo es posiblemente una de las habilidades más absurdas y obscenas que he tenido que revisar en mi perra vida jugando a esta madre. Y es que la cantidad de usos y aplicaciones que tiene son más numerosas que las relaciones de Fofo Márquez en el penal. Porque a diferencia del verdadero juego de Tejo colombiano, aquí aunque no aciertes, todo explota. Desde las nalguitas camperas de tus enemigos hasta las aspiraciones de sacarte un postplante de manera fácil. Y ni hablar de los sueños y esperanzas de los main Killjoy, ahora que otra gente vuelve a destruirles su contención de manera demasiado fácil. Y es que los misiles salvo imponen tanto respeto como sacarle un rifle Remington de repetición a un dinosaurio, porque esta madre es más multiusos que un hombre que sí asistió a los Boy Scouts y que puede resolverte cualquier problema, que si necesitas ganar o cancelar espacios inmediatamente al principio de la ronda, puedes hacerlo, que si te preocupan los espacios camperos clásicos durante un entry, puedes limpiarlos sin tener que asomarte, que eres bien flojo para aprenderte lineups y necesitas defender la Spike sin arriesgarte, con unos cuantos clics y revientas al pobre infeliz que se atreva a tocarla. Sencillamente, Tejo es uno de los agentes con la habilidad insignia más fuerte en todo el juego. Es un recurso demasiado sencillo y con una cantidad de impacto brutal para un sinfín de situaciones dentro de cualquier partida. Y honestamente, sería mucho más sencillo decirles las veces que no es tan útil en lugar de listar todos los momentos buenos y perfectos para utilizarlos. Pero aquí, al igual que la chica con la realidad bien alterada, eligiendo a un drogadicto como proyecto, nosotros también amamos los retos y las causas perdidas. En las rondas de defensa, en mapas como Pearl y básicamente casi todos, puedes denegar de forma instantánea un avance a la zona de main tan solo tirando los misiles por delante del camino de tus enemigos. Esto es fundamental para obstaculizar entradas y crear cuellos de botella cuando vas a jugar de formas que harían llorar de orgullo a Vice. Y cuando haces esto, solo te podrían pasar los agentes de movilidad como Jett, pero te resultará muy fácil denegarla cuando es solo uno. Y es que por la velocidad y duración de las explosiones, en comparación al movimiento regular de los agentes enemigos, simplemente no les conviene intentar pelearte esas zonas cuando toda la tierra debajo de ellos explota sin piedad. Estos misiles son útiles también para retrasar los entries enemigos, cuando los empleas como si fueran mollies en una entrada.
Al contar con 2 zonas de efecto, fácilmente puede abarcar espacios muy amplios de las entradas enemigas y manipular su dirección para que se muevan a puntos más incómodos o tramposos en los que estás más que listo para recibirlos con su respectivo pastel. Y esto es súper conveniente, ya que estarán más preocupados por escapar del daño obsceno que les mete cada explosión a la posibilidad de estar cayendo en una trampa. Un último uso muy importante durante las defensas es el de retrasar y fastidiar los plantes enemigos, lo que te permite ganar tiempo suficiente para la rotación de tus compañeros y aprovechar juntos la confusión enemiga para hacerles una retoma anticipada del sitio. Estos anti-timings son buenísimos, ya que aprovechan la incertidumbre enemiga que no puede terminar de posicionarse correctamente si no se ha terminado de plantar la spike. Y si la combinas con otros agentes que pueden arrojar utilidades a la zona del plante, no solo les generas muchísimo daño, también los obligas a plantar en espacios menos convencionales y que terminan resultando más cómodos para el desplante de tu equipo, jodiendo así la típica estrategia repetida de echarse para atrás y rafaguearte como si vivieras en un cerro. Estos misiles castrosos son también una de las cosas más peligrosas para combinarse. Piensa tú que el cielo es verdaderamente el límite, que si tienes la mala suerte de que una Deadlock te capture con la granada y encima tienes los cohetes debajo, tu ruina está más asegurada que seguir creyendo en NFTs y meme coins. Y es que las combinaciones con esta habilidad se sienten fáciles e injustas. Imagina si un Breach te tira un stun en la línea de estos misiles, o si Fate te tira la atrapadora. Básicamente, cualquier cosa que te ralentice es suficiente. Probablemente mi combinación favorita es la de Breach y Tejo por la simple y sencilla razón de que es la más obscena y destructiva de todas. Simplemente demasiada iniciación. Cuando estés en rondas de ataque, no hay necesidad de preocuparse por las esquinas cuando puedes mandar un mensaje amable de te jodes y te quitas a la verga a todo el equipo contrario. Y es que no hay una limpieza más efectiva que la purificación con fuego. La Biblia del buen Tejo dice que fuego para los escopeteros y arepas para los amigos. Que aquí nadie está a salvo de que te pongan una diana debajo del culo y tengas que sacarlo en caliente de ahí. La limpieza con cohetes es lo máximo. En mapas como Vine, sacar a la gente de hookah y lámparas es la cosa más fácil del mundo. Y si los infelices deciden pelearte el duelo, al limitar sus espacios de defensa, se vuelven demasiado predecibles y vulnerables. Si bien los misiles salvo meten más daño que el Google Fotos cuando te comparte un recuerdo, este es un recurso táctico para quitarle terrenos a tus enemigos y jugar a la República Socialista desde casa. Al ser recargable por tiempo, tendrás oportunidad de lanzarla 2 veces por partida, una para saludar y otra para despedirte, una para entrar al sitio y otra para reventar durante el postplante. Básicamente, siendo un recurso que se lanza con un minimapa como el de Brimstone, es increíblemente cómodo y fácil de usar. Y podrías pensar que el minimapa es un detalle menor, pero imagina lo lento y poco eficiente que serían si tuvieras que tirar estas explosiones como si fueran un humo de Omen. Encima, por su alcance efectivo, puedes impactar varios puntos del mapa sin depender tanto de tu posicionamiento físico. Recuerda que puedes tirar los misiles en una misma zona para generar más daño y placer, y que encima el lanzamiento de estos cohetes puede destruir todas las paredes y superficies destructibles del juego, algo que puede jugar tanto a tu favor como en tu contra, ya que destruir estos muros genera información para el equipo contrario y abre nuevos ángulos. Y ya sea algo voluntario o involuntario, ten siempre en cuenta que los cohetes viajan desde tu posición hacia el objetivo marcado en el mapa, y nada puede impedir su desplazamiento. Ahora, sobre otro tipo de recursos que parecen simples, pero son de los más poderosos y cambian completamente las partidas, son los drones de reconocimiento. Tener un recurso que puede mirar en espacios y accesos completos sin la necesidad de exponer el cuerpo no es cualquier cosa, ya que te permite desarmar cualquier estrategia cochina con escopetas y otros recursos tramposos. Y miren que yo siempre les voy a insistir en este punto, pero lo hago por su sanidad mental y para protegerlos de encabronarse cuando vayan full compras y que les quiten todo con un solo clasicazo al rostro. A diferencia del dron de Sova que vuela y te doxea, o del perro de Sky que te aturde y te daña si te alcanza, el dron de Tejo tiene 2 características que me parecen demasiado particulares y vulgares. La primera es que en determinadas distancias es completamente invisible para los enemigos y otros tipos de recursos con visión, lo que permite recabar un chingo de información antes de que lo vean e intenten destruirlo.
y como el destello de reconocimiento es demasiado amplio, hace más sencillo suprimir a los enemigos que alcanzas a impactar aunque no te vean. Porque el hecho de suprimir a los enemigos con una cucaracha mecánica es graciosísimo y es una característica que solamente tenía el Keio, al cual lo vamos a tener que ir tirando al desguazadero ahora que alguien lo hace mejor y con un área bastante considerable. Pero no se crean amigos, el Keio todavía sirve para pegarles, y es que no se puede comparar dos mecánicas tan distintas y con dos tipos de uso completamente distintos. De cualquier forma, la cuca de tejo es ese recurso importante que sí o sí quieres llevar en todas tus rondas. Sencillamente, caes en un error si subestimas la información que estos aparatos pueden proporcionarte, que ya lo dijo Senku, y en la guerra, la información es lo más importante. La tercera característica, y no por eso la menos importante, es que también marca tu posición en el mapa, lo que la hace muy parecido al dron de Soba para que todo tu equipo sea capaz de ubicar a los objetivos a destruir. Una visión clara de los enemigos en pantalla es más que suficiente para saber dónde poner la mira y obtener un duelo mucho más sencillo a tu favor. Probablemente sientas que la marca no es tan poderosa como la del dron de Soba, pero piensa en que el verdadero nuevo terror de los Main Cipher son estas cucarachas que se cuelan en su sitio mientras emplean la cámara y que cuando les explotan en la cara, mandan a la mierda su casita de naipes toda diabólica. Y un Cipher suprimido termina más dañado y vulnerable que tu amigo al que le rompieron su cartel este 14 de febrero. Por último, ten en cuenta que este es un recurso arrojable, aunque no lo parezca, por lo que puedes hacer lanzamientos saltando y apuntando hacia superficies más altas del terreno, con el fin de llegar a espacios un poco más convenientes e impredecibles para aprovechar el dron. Además, se ha demostrado que lanzar el dron saltando aumenta su distancia en unos cuantos metros, lo que matemáticamente se traduce en limpiar más espacio que simplemente quedarte quieto y lanzarlo. El último recurso básico del kit de tejo es la entrega especial, un pequeño misil que puede rebotar y meterle un bonito stun a todo lo que alcanza a tocar en su radio de explosión. Los más veteranos de esta comunidad saben perfectamente cómo me siento con respecto a los stuns de Valorant, y si es tu primera vez en esta Tierra Santa, me basta con decirte que son una maldita farsa, que se queda más pendeja que las nominaciones de la Academia Amelia Pérez. Pero hey, aquí estamos para verle lo positivo a las cosas. El sistema ya es lo suficientemente horrible y opresivo como para apretarse más la soga, por lo que mejor hablemos sobre la distancia tan larga que este pequeño cohete puede recorrer, una mucha más extensa y conveniente que cualquier molly o proyectil promedio, que es incluso mejor que la de los orbes de Sage. Su capacidad para rebotar en superficies también las hacen súper convenientes para un montón de situaciones, en las que debes evitar asomarle de frente a tus enemigos con la utilidad en la mano. Al ser un recurso que rebota, hace que jugar con la geometría del mapa sea tanto divertido como frustrante, porque te sientes como todo un científico y un maldito prodigio del ping pong cuando el misil rebota justo donde quieres y como lo quieres, habilitándote a ti mismo o al equipo para preparar el terreno para que tus compañeros más adelantados puedan obtener bajas fácilmente. Un stun nunca viene mal, y aunque nunca en la perra vida puedes asumir que un enemigo aturdido no te va a conectar un tiro mágico a la cara, es un debuff que medio se agradece y que deshabilita algunas habilidades y movimientos enemigos. Además, cuenta con una trayectoria sencilla y predecible, por lo que tampoco es un recurso al que debas tenerle miedo de spamearlo frecuentemente para apoyarte a ti y al equipo. Y ahora sí, sobre la Ultimate que le levantó las tetillas a toda una comunidad, tenemos algo que parece robado de un Call of Duty, un pinche ataque aéreo que más bien son como explosiones programadas en secuencia y que por fines meramente dramáticos a mí me da esa fantasía bélica de explosiones aéreas. Pinche recurso todo hermoso que alimenta mi pirómano interior. Alguien en Riot estuvo jugando Black Ops 6 y recordó lo mucho que todos disfrutamos de tirar un pequeño infierno en líneas rectas. La Ultimate es algo así como Carla Sofía Gascón tirando destrucción sin distinguir a quién y odiando a todas las minorías por igual, que al igual que tu primera cita con la chica de Tinder, una vez que las alertas se prenden delante de ti, tienes unos cuantos segundos para salir huyendo de ahí. Probablemente, de todas las habilidades finales que me ha tocado revisar, esta es mi favorita, y es que el ataque orbital de Brimstone siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón, por el hecho de reventar personas con poco esfuerzo y desde ángulos cenitales, como si reviviera los días gloriosos de Gears of War con mis amigos. Así que es evidente que una habilidad como la del tejo es un 20 de 10 en mi lista, y también una estrellita en la frente para Riot, que finalmente cocinaron algo que sí es divertido y no esas pendejaditas de ay, se me cayó mi Vandal, pero te pego con mi Piu Piu Classic. Porque bro, lo de ISO también era divertido por los memes y la diversión, hasta que te gana una persona con Sheriff mientras llevas Vandal y de ese trauma nunca te recuperas. Ya era hora de tener una Ultimate que sí imponga respeto y que reviente gente nada más porque sí, por diversión y satisfacción.
acción. Volver a los clásicos, a las explosiones consecutivas, imparables y con ángulos ajustables de 360 grados como Dios manda, como a los hombres heteronormados nos gusta. Y es que como explosión imparable, estamos hablando de una línea recta bastante extensa que puede abarcar un terreno muy importante del sitio, y del cual tienes completo control y libertad para decidir la dirección ascendente o descendente que requieres y la zona del mapa que quieres que abarque. Características mega importantes si quieres acorralar a tus enemigos y obligarlos a ir como ratas en una dirección o la otra. Literalmente, es un recurso increíblemente fuerte para manipular la dirección de los enemigos, ya que si el inicio de la explosión queda demasiado lejos, no hay persona inteligente que quiera ir en sentido contrario y aceptar la liberación por fuego, por lo que como Tejo, obligas a la gente a moverse justo donde lo quieres. Y esto, en combinación de varias estrategias, es increíblemente peligroso. Sobra decir que si un enemigo se deja, puede ser completamente pulverizado por esta habilidad, y aunque su principal uso es el de las tomas y posplantes, para limpiar o correr a las personas de un espacio u otro, también puede servir en combinación con otros recursos para generar muchísimo daño e incluso para fastidiar un desplante de la Spike. Pero si vas a usarla para joder al que desplanta la Spike, recuerda que este recurso solo estorba unos segundos, así que tal vez no te conviene tanto gastarla de esta manera si no cuentas con alguna estrategia detrás, como la de también tirarles tus misiles salvo u otra cosa. De todas las debilidades que me ha tocado destacar en un agente, la verdad es que esta será una de las más difíciles, que al igual que una Miss Universo colombiana, Tejo está demasiado bueno, lo mires por donde lo mires. No por nada se robó el metajuego en tan poco tiempo, y aunque su win rate no es tan alto como lo hubiéramos esperado, esto tiene que ver con que sigue siendo un agente de ejecución como Breach, lo que implica que si tu equipo no anda muy despierto o no sabe aprovechar los momentos de apertura que generas con tu utilidad, simplemente te desperdicias más duro que estudiando animación solo para modelar memes de Shrek en low poly, por lo que tu principal debilidad es tu existencia misma como iniciador, que al igual que el tercer mundo, estableciendo tu nivel de privilegio según tu tono y zona de origen, ser un iniciador implica nacer con la cruz de tener que depender de tu equipo para brillar, y aunque Tejo te perdona mucho más las malas decisiones que un Breach, de igual forma necesitas contar con mucho game sense e inteligencia al momento de elegir cuándo y cómo emplear tus recursos. Así que empecemos hablando de la utilidad más importante de todo tu kit, los misiles salvo. Y miren, al chile, aquí no mentimos ni exageramos para alargar un video. ¿Alguien se atrevería a decir que esta madre toda rota y grosera tiene debilidades? Si lo que más podría necesitar sería un nerf por el daño que mete. Y aunque sea un recurso extremadamente fuerte, hay muchísimas formas de contrarrestarlo y evitar que te destruya. Lo primero que tienes que tener en cuenta a la hora de lanzarlos es tener muchísimo cuidado con la forma en que cierran los círculos. Necesitas precisión milimétrica para no dejar triángulos donde un enemigo puede pararse y sobrevivir la explosión. Que me ha pasado que los tiro en juca y entro confiado pensando en que ya todos huyeron del sitio, pero resulta que un infeliz escaló las cajas y me destruyó con un te quiero, pero en este momento no busco nada serio. A final de cuentas, si se supone que eres un iniciador de ejecución, tus ejecuciones deben ser inmaculadas, que la manera que cometas errores, ahí es donde radica tu principal debilidad. Otro desperfecto de este recursazo es el tiempo que tarda en armarse, lo que brinda una cantidad de tiempo más que suficiente para que tus enemigos salgan corriendo de las explosiones antes de recibir algún daño. Honestamente, sí hay que ser muy estúpido o imprudente para dejar que estos misiles te revienten si ves claramente el momento en que aparecen debajo de ti. Y la única forma de asegurar que puedas generar daño es ponerlos en los momentos en que tus enemigos están muy distraídos o que estén utilizando otras habilidades como pueden ser el dron de Sova y el perro de Sky. Momentos muy divertidos y troleadores que se sienten como aterrizarle una broma diabólica a alguien que está durmiendo. Pero a pesar de que el recurso sea muy fuerte, hay que reconocer que no se adapta tan bien en todos los mapas. Por ejemplo, en mapas como Breeze y Icebox, los misiles son basura. Pero no fuera Vine y Bird, donde combinan mejor que pan y mantequilla. Tan solo recuerda coordinarte siempre con tu equipo para especificar las zonas que vas a explotar a fin de reducir zonas y enfocarse solo en los espacios donde realmente podría pararse alguien. De la cucaracha mecánica, puedo destacar que su único defecto es ser sumamente lenta a la hora de explotar y liberar su supresión. Les da muchísimo tiempo a tus enemigos para que la destruyan y eviten joderse completamente de la anulación que reciben. Además, su rango de invisibilidad es demasiado corto y es una pequeña plaga bastante fácil de detectar para destruirla antes de que recabe mucha información o que siquiera explote. Por lo que si realmente quieres llegar a suprimir a tus enemigos, tienes que lanzarla en combinación de la presión de tu equipo y otros recursos, a fin de aumentar tus probabilidades de éxito al 10.000 millones %.
También te regalo el tip de spamear el botón cuando lo revientes, lo que se supone acelera un poco el tiempo de la explosión, como lo harías con la Ultimate de Gecko. De la entrega especial, maldita sea, de especial solo tiene el sentido negativo de la palabra, que ya he recibido los suficientes tiros de enemigos debilitados como para tener un trauma permanente a la hora de piquearle a alguien estuneado. Créanme que he visto de todo, desde una Jet levitando y estuneada que me conectó un tiro de sheriff en el rostro, hasta un doble tap de alguien con Phantom. Y todas son historias reales de este balanceadísimo tactical shooter. Pero bueno, el recurso se agradece. Y a diferencia de muchas otras habilidades que stunean, esto es bastante conveniente de emplear. Además, abarca un área bastante amplia, lo que te permite utilizarla con mucha intuición y facilidad. Y por último, de su recurso más fuerte, obviamente me iba a quejar de lo lento que revienta, que su velocidad de destrucción avanza más despacio que el desarrollo de personaje de BoJack Horseman. Simplemente te da demasiado tiempo para salir huyendo de la zona, que aunque la destrucción avance lento y pegue tan fuerte como una canción de Cigarettes After Sex, tienes que ser muy infeliz para dejarte destruir. Así que no te enamores de una venezolana y presta atención a las alertas en pantalla y las de tu vida. Pero ya, en serio, regresando al tejo, porque ya me desvié bastante, la única manera de verdaderamente conseguir bajas es practicar muchísimo la dirección y posición de tu ultimate, que al igual que tus misiles, la forma y espacio en que la pones hace toda la magia. Es simple, si dejas pequeños espacios para que tus enemigos escapen o la libren, pierdes. Si decides mal la dirección ascendente de la explosión, pierdes. Si no eliges correctamente el espacio que quieres limpiar, también te jodes, por lo que el Armagedón pone el preciso en ataque preciso. Y si no eres consciente del momento correcto en que debes arrojarlo, también te vuelves a joder. Y es que estas habilidades parecen fáciles y muy sencillas de utilizar, pero ser un buen iniciador también significa ser básicamente un mago del tiempo que juega a la perfección con la precisión y los momentos. Tejo es uno de los agentes más sencillos del juego, pero no por eso significa que sus habilidades sean fáciles de aprovechar. Y es que Riot ya se dio cuenta que los agentes sencillos se vuelven rápidamente populares justamente por esta particularidad de no sobrecomplicarse demasiado como lo hicieron con Vice o Deathlock. La idea de explotar cualquier cosa con unos cuantos clics es justamente lo que todo jugador ama, y es también lo que este juego necesitaba para reinventarse un poco con recursos verdaderamente poderosos y que cambiaran las mecánicas del juego. Estoy convencido que Tejo es la forma en que Riot decidió mandar a todos a la mierda y decirnos: ¿quieres pinches agentes rotos? Toma, aquí tienes para que dejes de estar chingando en lo que estamos ocupados jodiendo a los jugadores pobres de League of Legends. Y es que los desarrolladores decidieron sacar la carta prohibida para revivir un juego en decadencia, el Exodia de los Hero Shooter, crear un personaje tan roto que cambie todo el ecosistema y sus reglas fundamentales. Tejo le hizo al meta lo que el café al resto del mundo, lo aceleró al punto en que este juego dejó de tratarse sobre tu habilidad mecánica y comenzó a ser sobre cuánta destrucción puedes garantizar con unas pocas habilidades. Y nos guste o no, esta es la forma en que el metajuego se está desestancando. Tomando en consideración los ajustes y cambios que han realizado un montón de agentes viejos, los desarrolladores están facilitando la aparición de nuevas composiciones más interesantes. En la revelación de agente de Tejo, Riot también mandó un mensaje muy interesante y dedicado a todos los main bridge, el de quien necesita flashes que te pueden esquivar cuando una explosión es mucho más efectiva. Y esto lo podemos ver desde el tráiler, cuando Tejo esquiva destellos para literalmente reventar a todos sus enemigos. Nada de esto es casualidad, y el equipo de desarrollo sabe cuando tienen un verdadero platillo gourmet entre manos. El concepto de Tejo también es muy claro: o te mueves o explotas, algo que consiguen a la perfección, anulando cualquier espacio con su utilidad. Sin embargo, al igual que el Bridge, si tiras tus habilidades para ti solo, desperdicias en gran manera las oportunidades que tu equipo puede llegar a conseguir con todo tu kit. Y ahora que la gente ha tenido más tiempo en el juego, la gente ya conoce mejor todos tus trucos y tiempos de habilidad, lo que hace más sencillo que no caigan en tus trampas o siquiera reciban algo de daño cuando tires tus recursos. Si me preguntan si recomiendo a Tejo como un agente para principiantes, por supuesto que sí. Como una opción para rankear, tal vez ya no tanto, pero al menos es mucho mejor que otros agentes como Sky y Breach, ya que el Tejo es definitivamente otro agente para jugar en equipo y coordinar jugadas. ¿Y quién lo diría? Es como si los iniciadores realmente son agentes altruistas que solo se aprovechan bien por un verdadero equipo. ¡Wow! ¡Qué loco! ¿Verdad? Porque francamente, clochear rondas y jugar solo como Tejo no es para cualquiera. Y honestamente, también reconozco que mantener bien balanceadas habilidades como estas no es una tarea sencilla. Y antes de confirmar o negar que deberíamos cambiarle algo, pienso que lo único que no debería ser capaz de hacer es
destruir la ulti de Killjoy solo con sus misiles salvo. No creo que este accidente sea algo intencional, si no hubieran nerfeado la capacidad de Breach para destruirlo solo con su réplica. Del resto, aunque el daño es ofensivo, realmente tienes que ser muy tonto o desafortunado para dejar que te destruya, ya que tiempo suficiente tienes para escapar. Evidentemente, si no te pegaron con otra habilidad que te lo impida. Por lo que en mi opinión, Tejo es el primer agente en mucho tiempo que realmente vale la pena en su lanzamiento, que eso de sacar agentes nerfeados y luego bufearlos ya se estaba volviendo demasiado aburrido. Y Riot lo sabe, que este 2025 tienen que elevar las expectativas para el 5º aniversario del juego. Francamente, me alegra que sea un agente colombiano el que cambie la meta y pongan alto a nuestra comunidad latina. Ya era hora de que revivieran al perro juego, y es que si gana Colombia, también gana el Valorant. Así que eso sería todo. Si este video te sacó una sonrisa, déjale tu me gusta y un comentario bonito. Y si me quieres romper la madre, te invito a encontrarnos en los streams de la plataforma morada y seguirme en mis otras redes como Instagram y X. Si te interesa más contenido sobre Valorant y agentes, recuerda que puedes suscribirte para más comedia que rapea. Yo te agradezco nuevamente por verme y me despido como siempre, deseándote un excelente día.